Bienvenidos de nuevo. Hemos iniciado la Cuaresma y con la Cuaresma hemos iniciado una nueva campaña. Conoce las promesas de Dios. La Cuaresma es un camino de 40 días hacia la Pascua, hacia el encuentro con Cristo resucitado. Y queremos en estos 40 días conocer ¿qué es lo que Dios me promete? ¿Qué es lo que Dios me está ofreciendo? Para así dejarle un espacio en mi vida, para así poder darle un espacio en mi corazón. Cada una de estas promesas la hemos simbolizado con una imagen. Vamos en este primer video, en esta primera semana, a hablar de la primera promesa de Dios, la promesa de la vida eterna. Hemos leído en el Evangelio y en las lecturas de este domingo, en primer lugar, la historia de Noé. Noé que construye un arca y en ese arca se salva. Y ahí viene la promesa de Dios. No destruiré de nuevo a los hombres. Los invito, los llama a una vida eterna. Recordemos que en el paraíso Dios paseaba con Adán y Eva. Dios los había invitado a vivir eternamente con Él. Es el hombre quien con su pecado rechaza a Dios. Es el hombre quien con su pecado elige vivir lejos del paraíso. Y aquí de nuevo Dios le promete a Noé: yo de nuevo haré un lugar donde el hombre pueda vivir conmigo para siempre. La promesa de la vida eterna. Los hombres somos los que hemos abandonado a Dios. Como Adán y Eva con nuestro pecado, nos alejamos de esa vida eterna que Dios nos tiene prometidos. Y por eso, en esta primera semana, ante esta promesa de la vida eterna, ¿qué tengo que hacer yo? La llamada a la conversión. El miércoles de ceniza nos pusieron la ceniza y nos dijeron: conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en la buena nueva. Cree en Jesús, que te trae esa buena nueva. Convertirme. ¿Qué quiere decir convertirme? Convertirme quiere decir volver del camino a donde voy. Regresar para encontrarme de nuevo con un Dios que es Padre y que está ahí esperándome. Pero convertirme no es solo regresar, convertirme es dejar el camino por el que iba. La conversión cristiana es Dios que se convierte hacia el hombre. No es tanto el hombre que busque a Dios. Es Dios que ha venido a buscarnos, a buscarte, a buscarme, a cada uno de nosotros. Y nosotros somos los que nos damos cuenta de que Él nos busca. Dios, ese Padre misericordioso, que se apiada del pueblo de Israel, ese pueblo que está perdido. Y Dios lo saca de esa perdición para llevarla al pueblo, a la tierra prometida. Ese es el símbolo de nuestra vida. Nosotros estamos perdidos por el pecado en el desierto, en el lugar donde no hay nada, en el lugar donde pasamos hambre. Y ahí es Dios el que nos guía, el que nos busca para llevarnos a la tierra prometida, a la vida eterna, a un lugar que emana leche y miel. La misericordia de Dios es la que hace al pueblo de Israel, es la que constituye al pueblo de Israel. Él lo llama, lo saca de la esclavitud al pueblo de Israel, lo conduce por el desierto y lo lleva a la tierra prometida.
Pero el hombre, pero tú y yo, aún así muchas veces caemos. Y como hombres tenemos que escuchar esa promesa de Dios para convertirnos, para regresar también nosotros a ese Dios que ya ha regresado hacia nosotros. Por lo tanto, en primer lugar, la conversión es una ruptura. Es romper ante todo con el pecado, romper con aquello que me lleva al pecado, romper con las inclinaciones, con las tentaciones que me llevan al pecado, romper con la autosuficiencia. La autosuficiencia, el pensar que yo solo puedo llegar a la salvación, el pensar que la salvación está en mí, el pensar que yo puedo ser un Dios de mí mismo. Cuando caigo en la autosuficiencia, caigo en la mentira, caigo en el mero cumplimiento. El Papa Francisco, en una de sus intervenciones recientemente, hablando a las familias, hablaba de que el mero cumplimiento no es suficiente. Y el Papa decía, en broma, cumplo y miento. Cumplimiento. Si solamente por cumplir estoy mintiendo, porque estoy haciéndolo solamente por los hombres y no por Dios. Convertirse es, por tanto, confiar en Dios que actúa en mi vida. Hemos dicho que se trata de una ruptura también con esa injusticia que es el pecado. Todo pecado en el pecado somos injustos con Dios, que nos está amando, somos injustos con los hombres, porque todo pecado nos aleja de nuestra relación también con los hombres. Ruptura, por lo tanto, con la mentira. La conversión es una nueva filiación, es regresar a ser hijos de Dios. Y la mentira es vivir con el padre de la mentira, con el diablo. Por la conversión estamos, por tanto, a regresar a esa nueva filiación de Dios, a dejar la filiación de la mentira y regresar a Dios. Conversión no es solamente una ruptura, es también una apertura. Apertura al amor de Dios. Abro de nuevo mi vida, mi corazón, a ese Dios que está ahí esperándome, que ha ido ya a buscarme, como ese padre del hijo pródigo que sale corriendo a buscar al hijo. Por el pecado nos hemos perdido. Adán, después de su pecado, está perdido en el paraíso y Dios sale a buscarlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es la pregunta que Dios nos hace en esta Cuaresma. ¿Dónde estás? Estamos perdidos por el pecado. Adán está confundido y se esconde de la mirada de Dios. El pecado nos hace que también nosotros nos escondamos de la mirada de Dios. La conversión es, por tanto, un encontrarse de nuevo. La conversión como ese camino. Conversión no es solamente un hecho aislado. Tenemos aquí a mis espaldas ese vitral que nos narra esa conversión de San Pablo. San Pablo, un hombre que vivía en la mentira, como Pablo antes de ser santo, por supuesto, como Pablo de Tarso, vivía en la mentira, vivía en el mero cumplimiento de la ley. Y ahí, camino de Damasco, Dios, que le está buscando, sale al encuentro. Le sale al encuentro y hace que él caiga. No solamente caer del caballo, como lo vemos aquí en este vitral, sino caer de esa soberbia, de esa mentira en la que él estaba viviendo. Pero la conversión para Pablo no es solamente ese momento. Ese momento es un momento especial de la gracia. La conversión es un camino a veces largo. También nosotros, cada uno,
hemos tenido un momento fuerte de la gracia. Un momento que pudiéramos decir, hemos tenido un San Pablazo. Un momento en el que Dios nos toca. Un momento en el que caemos. Y ahí nos damos cuenta de que estamos lejos de Dios. Nos damos cuenta de que ese Dios estaba buscándonos y estaba ahí esperándonos. Pero la conversión no es solo ese momento, ese San Pablazo. Conversión es un camino hacia el amor de Dios. Un camino donde me vacío de mí mismo, de mis pecados, de mis mentiras, para que el amor de Dios llene mi alma. Eso es lo que estamos tratando con estos grupos. Estos grupos de oración y de formación son ese camino de conversión. Hemos tenido ya una experiencia fuerte de Dios, pero ahora necesitamos ese caminar hacia la conversión, hacia el amor de Dios, hacia la santidad. Y estos grupos son ese camino hacia esa conversión final, hacia esa santidad de vida. Conversión hacia mi hermano. Cuando me convierto hacia Dios, me convierto hacia el hermano. Me convierto hacia las necesidades del hermano. Me convierto en un hermano para mi hermano. El pecado nos aísla, nos aleja de los demás. El vivir en conversión me invita a ser hermano de mi hermano. Recuerden esas palabras también del Génesis. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Y esa es la pregunta que escuchamos también en esta Cuaresma. ¿Dónde está tu hermano? ¿Estás viviendo realmente un amor verdadero hacia el hermano necesitado? ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta a Jesús, un doctor de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Ese amor en convertirme hermano de mi hermano, en reconocer en el prójimo a verdaderamente a alguien que es mi hermano. Convertirse, por tanto, no es solo una experiencia. Convertirse es vivir en ese camino hacia Dios, vivir de camino hacia esa vida eterna que Dios me promete. Convertirme es reconciliarme con el hermano. Nos dice Jesús en el Evangelio, si al acercarte al altar te das cuenta de que no estás reconciliado con tu hermano, deja tu ofrenda. Vuelve atrás, reconcíliate con tu hermano y ven entonces a presentar tu ofrenda a Dios. Convertirme es ese vivir, esa misericordia de Dios. Es llenarme del amor de Dios para después poder dar ese amor a los demás. Convertirme es comprender, es acoger al débil. Convertirme es una fiesta. Jesús nos narra en el Evangelio esa vida eterna como un gran banquete donde Dios y sus hijos viven en amor. Dios me promete esa vida eterna, el vivir eternamente con Él, el vivir siendo amado y el vivir amándole a Dios. Por eso, en esta primera semana, hemos elegido como ese símbolo un anillo. ¿Por qué? Porque la vida eterna es ese amor eterno con Dios. Y así como los esposos, cuando se prometen amor eterno delante de Dios, se entregan ese anillo. Así también ese anillo me recuerda esa vida eterna que Dios me está dando. Esa vida eterna a la que Dios me está invitando. Ese anillo que Dios me está dando, prometiéndome esa vida eterna, ese amor eterno. Ese amor de Dios es algo que va a estar para siempre. Así como los esposos se prometen ese amor en la salud, en la enfermedad, en las alegrías, en las tristezas, en la riqueza y en la pobreza. Dios me promete ese amor también en toda circunstancia.
Por eso, ese anillo simboliza esa vida eterna. En el caso del matrimonio, los esposos dicen hasta que la muerte los separe. Aquí podríamos decir que es hasta que la muerte nos una definitivamente, porque es nuestra muerte corporal la que nos une definitivamente en esa vida eterna, la que nos une en ese amor eterno. Dios nos promete la vida eterna. Y para llegar a esa vida eterna, tenemos que regresar al camino de Dios. Tenemos que convertirnos dejando de lado nuestra vida de mentira, nuestra vida de pecado, convertirnos en el camino hacia Dios, convertirnos en hermano de mi hermano. Dios te promete la vida eterna y te regala ese anillo, símbolo de ese amor para siempre.